pueblo, cómo está integrado en el pueblo. Sí, yo pensé que iba a estar por allá en una Eso luna. quedaros por aquí, Sí, por también. el sol. Pues vamos a empezar aquí, por aquí no se puede hacer. Bueno, a los que no sabían dónde estaba el castillo, como veis está en medio del pueblo. Ahora os explicaré el porqué de la ubicación. Bueno, este castillo, aunque hay un castillo previo musulmán, hay dos castillos previos musulmanes. El castillo que vamos a ver es un castillo cristiano gótico y además bastante tardío, es de mediados del 14. ¿Vale? Casi a lo largo de 1000 años no os voy a aburrir mucho con cada propietario que ha tenido, porque serían un montón. Pero bueno, sí que os voy a decir los principales dueños del señorío. Como os digo, son de mediados del 14 y el castillo lo construyen los condes de Urgel. Los condes de Urgel son como los príncipes de Asturias actuales. El que es príncipe de Asturias normalmente acaba siendo rey de España, pues el conde de Urgel normalmente acaba siendo rey de Aragón, porque es el primogénito de la Casa Real de Aragón. Entonces, como sabéis, los castillos los constructores de castillos se lo puede permitir bastante poca gente, porque son una inversión de trabajo y de dinero muy importante. Entonces, o bien son la Casa Real, como en este caso, o bien grandes señores o las órdenes militares. ¿Vale? Como os digo, el castillo es muy tardío, es de los últimos castillos que se construyen de este tipo, porque a principios del siglo XV llega lo que es la pólvora, la artillería a la península ibérica, y entonces este tipo de castillos no tienen nada que hacer contra la artillería. Entonces ya se construyen otro tipo de castillos, como un ejemplo claro, el que supongo que conocéis, es Peñíscola, el castillo de Peñíscola, pero la parte de abajo, la parte del puerto, no la parte de arriba del castillo del Papaluna, sino las murallas de abajo, que como habréis visto son murallas que tienen 10-15 metros de anchura, con muchos ángulos, con terraplenes, precisamente para evitar los disparos artilleros. ¿Vale? Este hecho de ya no valer como castillo, como fortaleza militar, es lo que ha provocado el que se mantenga como se mantiene. Bueno, es uno de las bases, porque al perder su poderío militar se transforma en un castillo residencial o administrativo para cobrar impuestos. Vamos, el castillo el centro de poder para cobrar impuestos en la zona. Los siguientes propietarios importantes son los mercaderes, los que os nombraba antes en la cruz. Los mercaderes son una familia de la burguesía valenciana que tiene mucho dinero, tiene mucha influencia política. De hecho, varios de sus miembros son los representantes reales en Valencia. Pero el hándicap que tienen es que no son nobles. Como sabéis, en esta época la estructura social, la nobleza es la parte preponderante. Entonces lo que hacen para convertirse en nobles es comprarle el señorío al rey. ¿Vale? Implícito con el señorío viene dado el título de señor de Buñol, luego se transforman en varones y finalmente en condes. Bueno, como os digo, pierde su poder militar, pero sí que tiene dos usos más, dos usos principales más. Como veis, como está muy claro en esta parte, porque en el siglo XVIII y XIX sí que funciona tiene función militar, pero más como cárcel y como cuartel, ¿vale? En las guerras de sucesión, en la guerra de carlistas, en la guerra del francés, todo eso sí que actúa, pero no es un castillo de vanguardia, sino más bien un castillo de retaguardia. Esta fase y la última fase, la principal, que es otra de las cosas, la mayor singularidad del castillo de Buñol, es la ocupación civil del castillo. A mediados del 19, sabéis que en un señorío el señor es propietario de todo, de los bosques, del agua, de los campos, de las casas. Entonces, digamos, eso constriñe económicamente, no deja evolucionar a la gente.
Entonces, a principios del 19, que es cuando está desapareciendo ya el antiguo régimen y apareciendo el nuevo modelo de gobierno, los habitantes de La Hoya le plantean un pleito a los mercader para volver a ser propiedad de la corona, ¿vale? Porque no es que la corona no les cobre impuestos, porque impuestos siguen cobrándole, pero bueno, el rey siempre está un poco más lejos y los deja funcionar un poco mejor. Este pleito dura 40 años, al final ganan los propietarios del condado, de La Hoya de Buñol, y el castillo vuelve a pasar a ser, el señorío vuelve a pasar a ser propiedad real, ¿vale? En este momento el castillo pasa a ser propiedad del ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que hace es cederlo a la gente más pobre de la población. Entonces el castillo lo que se convierte en un barrio más del pueblo, pierde todo su poder, es reaprovechado totalmente. Primero se reaprovecha todos los edificios construidos, las torres, el palacio, la iglesia, todo eso lo compartimentan en pequeñas viviendas, y cuando ya no queda más espacios construidos, lo que hacen es construir más. Ahora vamos a entrar en esta plaza, y luego hay otra segunda plaza en el segundo recinto. Pues toda la zona central serían casas también, y en el otro lado también. O sea, simplemente la zona libre en el castillo sería una calle estrecha que cruzaría el castillo de parte a parte, y la máxima ocupación llega a ser en la Segunda República, que llegan a vivir 300 vecinos dentro del castillo, no alrededor, sino dentro. Entonces también os podéis imaginar el tipo de viviendas, son infraviviendas con muy malas condiciones, y la gente que vive es la gente que no tiene otra posibilidad de vivir, ¿vale? Bueno, como veis estamos en obras, porque la dana también afectó, luego veréis. Pero bueno, el primer elemento defensivo de un castillo, como supongo que sabéis, es una zona vacía alrededor para que no pueda acercarse el enemigo sin que ellos lo vean. Entonces toda esta zona hacia arriba, toda la zona que hemos recorrido ahora desde el campo de fútbol, era una zona de huertas y campos, hasta lo que os nombraba antes, que era el Camino Real, que pasa por la parte de arriba del pueblo. Todo esto eran huertas. El segundo elemento defensivo sería este foso. Esto es un foso artificial, como si os asomáis veréis los recortes de la roca, que a la vez que construyen los fosos, reaprovechan la roca para construir el castillo. Como veis, este castillo no es un castillo de piedra entero. Como veis, de piedra solo son las torres y los elementos singulares, como las hileras, las puertas. El resto son encofrados de mortero de cal, son como el hormigón actual. Entonces esto sería el segundo, y el tercer elemento sería este puente. Este puente es una restauración de principios de los 70, pero realmente de piedra. El original lo único que tendría serían los arcos que lo sustentan. Sobre estos arcos lo que hacen es cruzar tablas de madera, tablas gruesas y tierra. Eso es un castillo, lo básico es la defensa. Entonces esto es por si se acerca el enemigo, antes de que llegue, quitan la tierra, quitan las tablas, y solo quedarían lo que son las líneas de arco. Esto sobre todo se hace para evitar que los soldados, pero sobre todo las máquinas de asalto, puedan acercarse a las puertas, ¿vale? Las catapultas, las torres, las escaleras. Más elementos defensivos. Ahora al pasar lo veréis. Justo arriba, detrás de este arco que veis, hay un hueco que sube hasta la terraza. Esto es una buhedera. Esto es para poder seguir defendiendo la puerta si el enemigo ha conseguido cruzar aquí, ¿vale? Y si el enemigo intenta incendiar la puerta, poder apagarlo, ¿vale? Luego, estas dos ranuras que hay aquí serían la corredera del rastrillo, la reja esta metálica que habréis visto en todas las películas medievales que dejan caer. Luego aquí habría una doble puerta bastante gruesa, reforzada con metal, y el hueco que veréis aquí a la derecha al entrar es el alojamiento de la famosa tranca, el palo este que cruzas detrás de la puerta cuando cierras, ¿vale? Lo de dejarles construir.
Bueno, es que lo estamos viendo desde nuestro punto de vista del patrimonio. Sí, pero antes la necesidad de la época. en la época lo que pueden reaprovechar lo reaprovechan y lo que no lo derriban y no tienen ningún tipo de... Es que nos hemos perdido y estábamos... Acabamos de empezar. ¿Vale? Bueno, esto sería el primer recinto, este es el recinto militar del castillo. Este castillo, al estar sobre una cresta rocosa, está dividido en 3 recintos sucesivos. Este sería el recinto militar. Y estas son las últimas casas habitadas que hay en el castillo de la ocupación civil del 19. Ellos son propietarios, ellos no los pueden tirar. Ellos pueden remodelar su casa. Lo que pasa es que el problema es que están dentro de un bien interés cultural. Entonces, cualquier intervención que tienen que hacer, tienen que hacerlo, tienen que haber un seguimiento arqueológico, tienen que usar determinados materiales. Entonces, como las casas tampoco son una gran cosa, pues la gente lo que ha hecho es irse del castillo. De 300 ahora quedarán 15 habitantes, pero bueno. Tiene muchos problemas de aparcamiento y eso, pero claro, hay gente que prefiere la tranquilidad, que claro, esto en verano es un lujo, ¿vale? Y no hay tráfico y pueden soltar los clientes. mucho turismo. Aunque el tipo de casas obviamente son modernas, son del 19 y más modernas, pero la estructura original de esta plaza sería parecida a lo que vemos. O sea, habría una plaza vacía en medio, que es donde los soldados hacen la vida y entrenan y eso, y luego alrededor estarían todos los elementos que necesita la guarnición militar para el día. Serían las caballerizas, los molinos. Entonces todo eso estaría así, o sea que la estructura básica sería parecida a lo que vemos, con otro tipo de construcciones, pero así. Ahora lo que vamos a hacer es subir a esta torre, es un poco complejo porque los escalones son bastante altos, pero vale la pena, y ahí os explicaré el por qué el castillo está donde está. ¿Vale? Tú te agarras a mí que yo soy la rehabilitadora de rehabilitación. Pues si eres como el de la mutua. Madre mía, qué pena que solo se te regalan. A ver. Espérate que yo tengo eso. Sí, eso sí, por eso sí. Lo que estamos viendo es lo que es la olla de Buñol. Buñol, ahora la comarca tiene más pueblos, pero la comarca histórica era Buñol, Alborache, que veis el pueblo a la izquierda, Macastre, luego está Yatoba, que está detrás de esta montaña, y el quinto pueblo sería Siete Aguas, que está a 15 kilómetros más arriba. ¿Vale? El porqué de esta ubicación viene por un poco por el malentendida conquista de Valencia.
te explico. No sé, la mayoría de la gente tiene una idea de que cuando Jaime I entra en Valencia, todo esto ya es un recinto de paz, pero eso no es así. Durante el siglo XIII y principios hasta mediados del XIV hay continuas rebeliones de los musulmanes que siguen estando por aquí, resistiéndose a la expulsión. Entonces, este tipo de castillos se sitúan, a pesar de que no tiene una buena ubicación, como habéis visto, no está encima de ninguna montaña, a pesar de que sí que tiene muy buena vista, tiene un emplazamiento muy poco estratégico, porque el enemigo puede llegar a pie llano hasta el castillo, y por otra parte, ahí enfrente tenemos una montaña que está a la misma altura desde la que pueden bombardear el castillo con las catapultas y hacerlo péndoles. Entonces, el por qué está aquí. Pues volvemos a lo que decía antes. Así como en Valencia, sí que en el siglo XIII sí que hay una colonización desde Cataluña, desde Aragón, desde Navarra, desde Francia. Eso se produce en las zonas costeras. En las zonas de interior como esta, tanto esto como lo que es Cortes de Pallás, el Valle de la Gallinera, todas estas zonas son zonas de secano, son zonas poco productivas, poco atractivas para los colonos. Entonces, como tanto el rey como los señores le dan vueltas a la cabeza y dicen, aquí no va a venir, vamos, ni el tato. Entonces lo que hacen es negociar con los musulmanes para que se queden. Les permiten conservar su religión, les permiten conservar sus costumbres, sus propiedades, a cambio de pagar más impuestos. Claro, siempre acabamos en lo mismo. Entonces, en estas zonas, como os digo, la población musulmana es mayoritaria hasta el siglo XVII, hasta la expulsión de los moriscos, 1600. Entonces, estos castillos, volviendo a lo que decía antes de las rebeliones de los musulmanes, estos castillos, recordar que esto es de mediados del XIV, se construyen en zonas para controlar a la población musulmana. Son castillos represivos, más que defensivos, son represivos. Pues claro, lo que es el pueblo, lo que es el casco antiguo del pueblo, es lo que tenemos aquí. Mira hacia arriba y ves el castillo y dices, no estoy quieto. Entonces, esto ha tenido varias consecuencias para Puyol, esta perpetuación de los musulmanes hasta el 17, porque la iglesia esta que suena ahora acaba de cumplir 250 años. Desde el momento hasta la expulsión de los moriscos, lo que hay ahí es una mezquita. De hecho, hasta el siglo XVII, la única iglesia cristiana que hay en el pueblo es la que está dentro del castillo, que es el edificio que está donde están los andamiajes aquellos. En ese momento es lo único, porque realmente ni necesita una iglesia más grande, porque los únicos cristianos que hay en el pueblo son los que viven en el castillo. ¿Vale? Y otra influencia que tiene es el tipo de urbanismo del casco antiguo. Es un urbanismo musulmán típico, porque son callejuelas muy estrechas, con muchos rincones, con callejones, con escalinatas y con muy pocas plazas. Esto viene dado en el mundo musulmán. Si os vais a Marruecos, en los ojos son igual, porque la vida social en el mundo musulmán es en el interior de la casa. Nosotros somos muy de vivir en la calle, de celebrar en la calle y de reunirnos. En el mundo musulmán es un sitio privado, hay muy pocas plazas. Seguramente en las ciudades obviamente sí que hay, porque hay los baños, están las mezquitas, pero tampoco en mucha cantidad, ya que Buñol seguramente si hubiera una pequeña placita estaría donde estaba la mezquita. ¿Vale? Esta torre que vemos ahí, que no podemos subir porque está colgada la puerta, ese hueco que vemos a la derecha, en la cara de la derecha, más alargado, sería la puerta de entrada a la torre. Y ahí no se puede entrar ahora porque se entraba del edificio que hay al lado, es lo que sería el Palacio Gótico, pero a ese palacio le faltan las dos plantas superiores. Se puede conservar. Y entonces a la torre se entraría desde la parte alta del palacio, que ahora no se puede entrar, por lo que hablábamos de cómo preguntabais cómo habían permitido construir dentro del castillo. Pues aparte de construcciones también hay destrucciones. Hay un derribo de las dos plantas altas en la época de la Guerra Civil, porque 20 años antes una muralla que unía el palacio con la torre que vemos aquella bajita, esa muralla cae sobre el pueblo y hay 8 muertos y un montón de casas destruidas. Entonces recordar que ya la gente que está viviendo en el castillo es la gente pobre, entonces empiezan a haber derrumbes desde el palacio hacia el pueblo. Entonces, acordándose de lo que había pasado 20 años antes, lo que hacen es un derribo controlado.
par de fotos ¿Veis? desde arriba. Esos agujeros están en esta parte, en esta cara de la torre y en la cara que da el barranco que está ahí. Ahora veremos el barranco a la derecha al pasar por el puente. Eso es porque eso es otro elemento defensivo, un indicativo de un elemento defensivo que sería mucho más que lo que se ve. Entonces, porque estamos con lo mismo que antes, si llegan a la puerta desde arriba de la torre ya no pueden atacarlos, porque se tendrían que asomar. Entonces lo que hacen es como un balcón fuera de la torre. Por ahí, por esos agujeros, sacan vigas de madera y crean una plataforma externa a la torre que está cerrada, ellos no los pueden atacar, pero ellos sí que tienen aberturas para atacar tanto al frente como al fondo, a los pies, ¿vale? Y el otro elemento defensivo son estos, ¿veis los canecillos, los salientes estos de piedra que hay en la punta de las almenas? Eso es porque la torre está preparada para tener manteletes. Los manteletes serían una especie de ventanas abatibles que taparían los huecos entre las almenas. Eso sobre los resaltes de piedra, lo que va un eje de madera y de ahí cuelga la ventana y eso se puede abrir hacia arriba, ¿vale? Y ese elemento lo usan dos soldados. Un soldado lleva el arco o la ballesta y el otro soldado lo que lleva es una vara de madera larga. Entonces, cuando está preparado para disparar, el que lleva la vara empuja la ventana sube, rápidamente dispara y rápidamente lo dejan caer para que ellos no los puedan atacar. Será activa. Aquí habría otra puerta como aquella, porque el castillo está preparado por si lo atacan por cualquiera de los dos lados. Este sería igual que el que hemos visto antes. Lo que pasa es que en este puente lo que sí que tiene es una puerta levadiza. Si os fijáis en el agujerito este justo encima de la puerta, dentro hay una polea y ahí lo que iría es una maroma, una cuerda, el agujero comunica con la parte interior del túnel. Entonces habría una puerta igual que las ventanas, pero lo que harían es caer. La puerta caería sobre los arcos y cuando hay peligro quitan la tierra, quitan las tablas y estiran de la cuerda y levantan la puerta y cierran eso. Cierran lo que sería. Si alguien quiere ir al baño, ahora es el momento. Este es un baño. Ahí es una muralla que cerraría con la iglesia y ahí habría otra puerta. Y de ahí hacia arriba sería la zona residencial y de ahí hacia abajo sería lo que se llama el huerto del castillo, que eran huertos, pequeños huertos para abastecer las cocinas del palacio. Pero eso durante la ocupación civil, esa muralla desaparece, ¿vale? Entonces lo que compondría la zona residencial sería, lo que, como os decía, el palacio gótico, que le faltan las dos plantas, la iglesia y este edificio que hay aquí, que veis que está muy restaurado, sería una habitación de invitados. Porque ahí en los viajes hasta el siglo XIX o por ahí, la gente pobre, en las vías principales hay posadas de reposo, pero eso es para la gente más pobre, la gente con dinero, sobre todo reyes, embajadores y gente con pasta. Lo que hacen los señores es cederle su castillo para residir para descansar durante sus viajes. Por eso casi todos los castillos que vayáis se os habrá dicho, pues aquí estuvo Jaime I, estuvo 200 reyes y un montón de gente importante, pero realmente por eso. Los reyes, primero porque digamos que la corte no es una corte fija como ahora, sino una corte, el rey iba recorriendo sus posesiones y iba descansando en los castillos que le cedían sus nobles para quedarse, ¿vale? Entonces, en principio dormirían en lo que es la parte alta del palacio, pero luego les construye una habitación de invitados. El problema es que el comedor sigue estando en este lado, entonces lo que hace para que no tengan problemas o los invitados que tengan que bajar y volver a subir, lo que hace es
lo que hacen es construirle un puente que uniría la habitación de invitados con el palacio. Eso es lo poco que queda del puente. No sé si los arqueólogos tenemos demasiada imaginación, pero esos son los restos. Y eso sería la puerta. O sea, los invitados directamente pasaban al comedor sin tener que bajar. Y aquí, el otro, ahí donde está ese banco, hay localizamos en excavación un aljibe, pero ese del castillo islámico. Y aquí en la puerta hay otro que le caben 100.000 litros de agua. Lo que pasa es que el aljibe está entero, entonces la única forma de verlo sería romperlo, y eso no lo vamos a hacer. Vamos a enterar que hay un pequeño museo arqueológico arriba y veremos lo único que se puede ver del castillo islámico actual. Se ha destruido tanto. Aguante la puerta. Tenéis que subir a la derecha, por la escalerita esa a la derecha, luego entraremos a la izquierda. Eso es para vos. El segundo de arriba. Mira, qué chulo. Bueno, os cuento un poco el edificio y luego os dejo. Realmente es un pequeño museo arqueológico, pero realmente no todo esto es del castillo. Solo es de la época musulmana hacia adelante. Todo esto son de yacimientos del entorno de Buñol, pero no de las excavaciones del castillo. Lo más antiguo que se ha encontrado en las excavaciones del castillo es del siglo X. Anterior no hay, por ahora no hay nada, pero obviamente hay mucho por excavar aún en el castillo. Bueno, como decía, esto es una habitación de invitados y esto es lo que estáis viendo es una recreación del último momento de esa habitación de invitados. Como veis, son habitaciones muy amplias, con techos altos, con molduras. Todo esto se ha documentado en la excavación. O sea, era tal como veis. El suelo sería de este estilo. Lo que pasa es que en esta cenefa de azulejos blancos que hay, lo que habría es una cenefa decorada como las que veréis en esa vitrina, ¿vale? Luego también había restos de pinturas murales, pero ya estaban en muy malas condiciones porque esto estuvo compartimentado en pequeñas viviendas. De hecho, cuando se hizo la intervención en este edificio, creíamos que eran casas del siglo XX, pero luego se vio que era todo un edificio unificado y que estaba camuflado. Por eso está tan restaurado. Bueno, si queréis eso, dais una vueltecilla. Y yo os espero y vais bajando por grupos al cuarto que hay ahí. Y veremos lo que os decía de toda la cocina es la que decía de ese tipo. Eso por ahí, en los aguas. Pues está lejos. Los aguas está en la maravilla, que esa está chula. Lo que hace falta una cuerdecita para entrar. Miraste las bolas de las cosas de la tesis. Pero son de piedra, yo creo. Ah, eso, correcto. Digo de cañones, no. Cañola revienta, sí, la flipa, vasijas típicas. Sí, pero...
Lanzado davanti a Atkins a Dewitt. È diventato Algunos diseños que flipan. Pensamos que ahora era tal, pero en la época hacía. Mira, el barranco de Carcalín, ese es donde estuvo el chico este.
Desde que se creó, porque primero era el intercambio de bienes. Correcto. Ahí estaba todo bien, pero claro, ahora quién tenía más, quién tenía menos, y pum, el dinero. Medieval, que está con razón. Pero todo eso ya lo dijeron que recién tiene cero. Todo es Uy, ¿y Esto eso es qué que es? cuando en la ocupación civil lo usan de cuadro. Esto es bueno, y aquí esto lo usan, aquí habría una cocina. ¿Este que era pozo? Sí. Bueno, esto es un pozo pero de noria. Porque la roca del terreno es toda calcárea, no es impermeable. Entonces, esto no se llena nunca de agua. Lo que es un agujero para llegar al agua del barranco que está al lado. Ahora son 18 o 20 metros, pero realmente el pozo tiene 60 de profundidad. Y el agua la sacan con una noria, por eso tiene la forma elíptica que tiene el pozo. ¿Vale? Lo sacarían con una noria y ahí y con pocitos, en el ¿no? paso, sí, con cargilones, y desaguaría en una acequia que va subterránea por ahí y desagua en la balseta que hay en la parte de fuera. Y eso de ahí es un silo de cereal. Esto es de época musulmana. Cuando construyen el castillo cristiano, esto lo abandonan porque ya canalizan agua desde fuera. Y esto ya es de época cristiana, un silo para guardar cereal. Okay. Claro, porque la roca está lo que tú dices, es porosa. Claro, esto no aguanta el agua. Y esos, los agujeros, las líneas de agujeros que hay ahí, que tiene 4 líneas, sería para hacer un andamiaje para la construcción, porque está picado entero en la roca. Soy para arriba. Ya lo dices por favor. Qué chulo de los tejados estos, ya es el trabajo que lleva a hacer. He sacado toda la torre. Oye, pues la que tiene un fotógrafo A la chica, que ya encantada. gracias.
mucho de vida. Habrá que subir hasta los 12. Claro. Bueno, pues tenemos la carrera mecánica. Esa calle de abajo, la calle Mallorquines. ¿Cuál, esta? Esa Dímela. finita, esa estrechita. Sí. Pues son bonitas calles. Repoblaron a Buñol por... Esa es la que está diciendo que pues, debemos ir a tomar algo. Y claro, toda esta calle estaban todos viviendo ahí. Por eso se llama la calle Mayor. Ah, por allá. No, de Mayor, pero que no me acuerdo de Mayor. Él habla. El apellido sí, porque yo, este chico mismo, el apellido sí, yo... Eso que veis ahí, yo siempre la he llamado festechador porque que se llamaba la dama y realmente no es para eso. Pero esto, hombre, normalmente sería un lugar de trabajo para leer o para, no sé, es pequeñita, pero esto... ¿Y en castellano? ¿En festejador en valenciano y en castellano? ¿Cómo se llama? Castellano no sé cómo es, no, pero no de festejar, No, da igual, festeja con fulana, festeja en Aragón, ¿eh? No es que no de Moncayo. Yo le he oído. ¿Festejaba yo entonces con...? Sí, en Aragón. Si en castellano hay una palabra más. A ver, no sé si... Ya, pero ¿cómo se llamaría? Las seminitos. El nombre de... Que dice que no era maero, era... No creo que lo dejaran a la mano en la puerta de... Pero bueno. Y entonces las ventanas son originales. Sí, la ventana sí. Lo que no es original es la columna. Claro. La columna no, pero lo que es los arcos triangulares, eso. Además son muy típicos del gótico del 14. La columna la pusieron para restaurarlo. No, la columna es que esto también fue casa y el dueño de la casa lo que hizo es quitar la columna para tener más. Y no se cayó. ¿No? Bueno, es que eso parece que es una pieza entera. Entonces, parece que es todo un bloque. ¿No? Pues nada, vamos hacia abajo y ya está. Se no me presta atención de si le digo las cosas, ¿no? Nadie, se lo cuenta. Yo creo que es personal, Sí, pero al final no es como muy... Hoy día como muy... ¿Pero que un pollo especial o qué? No, pollo como tal. ¿Y el amarillo ese dónde lo compró? En Mercadona. Conocido ahora que son. Ah, qué chulas, mira estas callecitas así. De verdad. Qué pendejo eres, ya te estoy escuchando. Es que Roma es como... No, pues que al burro se llama burro. Ah, qué chula arriba, Con los puntales. No, como está la puerta... Perdón de los coches, os podéis volver por aquí y recorrer el castillo a la inversa. O ahora, para salir a la plaza, tenéis que girar por esta callecita y luego a la izquierda.